la molécula del dicloruro de azufre, ¿no? Nos hablaban de la molécula del dicloruro de azufre y nos preguntaban lo siguiente, ¿no? La geometría electrónica del átomo central es lineal. Profesor, disculpe, en la 10, ¿cuál era? En la 10 la alternativa es la fuente de hidrógeno y dispersión del hondo. La E. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, la primera no es porque la geometría es tetraédrica del átomo central. Cuando te pide la geometría de un átomo, se refiere a la electrónica. Y la geometría de este átomo es tetraédrica, ¿ya? Si fuera la geometría de la molécula, sería angular, ¿ok? Sigamos. La geometría de la molécula es tetraédrica. Elison, no, la geometría disculpan, del no átomo. prenden Ya. sus cámaras. No vamos a poder continuar con la clase si no. Ok. Elison, disculpa, lo que pasa es que los chicos no prenden sus cámaras. No vas a poder continuar si es que no prenden sus cámaras. Ya les he dicho hace rato. Está bien. Continuamos. Me dijeron que les explique la 12, ¿no? Chicos, la 12 son moléculas apolares. ¿Por qué son moléculas apolares? Tienen esa característica en la cual el átomo central solo tiene pares enlazados y están unidos a átomos externos iguales o están unidos al mismo elemento. Cuando las moléculas son apolares, la única fuerza que se puede generar entre ellas se llama dispersión de London. Por esa razón, solamente sería la dispersión de London en la 12. En la pregunta 13 ya nos habíamos hablado que la A es falso, porque nos dice que el azufre tiene una geometría lineal, no es lineal, es tetraédrica. La segunda también es falso porque me dice que la geometría de la molécula es tetraédrica. No es tetraédrica, es angular. La letra C nos dice, ¿es soluble en solventes polares? Sí, sí es soluble en solventes polares. Él es una molécula polar. Ahí está. Es una molécula polar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. En el SO3, si tiene enlaces activos, ¿cómo sé si es polar o apolar? Muy bien. Tienes que recordar que el SO3, ¿qué cosa tiene? ¿Reso qué? Resonancia, ¿no? ¿Se acuerdan? El SO3, ¿se acuerdan de resonancia? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Lo que significa que esa estructura que he dibujado ahí no es la verdadera estructura del SO3. Las sustancias que tienen resonancia tienen esta estructura. Para el SO3 es así. Se ha repartido equitativamente la distancia, los ángulos y las dipolaridades. ¿Me dejo entender? Esta es la verdadera estructura del SO3. Y en esta verdadera estructura del SO3, acá hay un vector, otro vector, otro vector. Cuando tú tienes tres vectores que forman ángulos de 120 grados, los vectores se anulan. Y es esta la razón por la que se le llama polar. Esa es la razón por la cual yo le llamo al SO3 apolar. Profe, ¿Qué ¿y pasa? todas las moléculas que tienen enlaces dativos son apolares? No, no, señorita. No, no es lo que quiero que entiendas. Porque si tú me dices eso, entonces, mira, él tiene dativo. Él tiene dativo. Si tú entiendes eso, entonces ahí estamos cometiendo un error. Porque si él tiene dativo, le vas a llamar apolar y no es la intención. Lo que quiero que entiendas es que el dativo no tiene nada que ver acá. En otras palabras, yo no quiero que tomes al dativo como una característica de las apolares. Ahí está. ¿Me dejo entender o no?
No sé si me dejo entender. Si una molécula tiene dativo no, eso no define si la molécula es polar o apolar. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, lo único yo solamente quiero que, la característica que quiero que te aprendas y que te grabes es la siguiente, que cuando el átomo central tiene pares enlazados, no importa si son dativos, no importa si son normales, no importa si son simples, no importa si son dobles, no importa si son triples, no importa eso, no importa qué tipo de enlace sea, solo que tengan pares enlazados a átomos iguales de frente a polar. ¿Me dejo entender la característica? Sí, profe. Ah, ok, sí, sí, profe. Perfecto, muy bien. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, átomo central solamente tiene pares enlazados a átomos iguales a polar. Átomo central, pares enlazados al mismo átomo a polar. Y todo apolar tiene London. Y la respuesta es la E. Pregunta 13. La pregunta 13 nos dice lo siguiente. La letra D nos dice que si se atraen por ion dipolo. A ver, muchachos, como les dije, esto es una molécula polar, ¿ya? No es un compuesto iónico, no es un compuesto iónico. Solo los compuestos iónicos, al disolverse en agua o al disolverse en una sustancia polar, pueden tener ion dipolo. Solo los compuestos iónicos. Entonces, él no es un compuesto iónico, no lo es. Si se disuelve en agua, no se va a ionizar, no se va a ionizar, no va a tener ion dipolo. Entonces, ¿qué fuerza va a tener? Si es polar y se tiene que disolver en otra molécula de su misma naturaleza, que es polar, va a tener dipolo-dipolo o London. ¿Estamos de acuerdo? Dipolo-dipolo o London, pero no va a tener ion dipolo. Entonces, no es la D. Vamos a ver la letra E. La E nos dice, son moléculas que tienen solo dipolaridad instantánea. Son moléculas que tienen solo dipolaridad instantánea. No, esta tiene dipolaridad permanente e instantánea. Permanente, tiene la permanente y también la instantánea. Tienen estas dos. ¿Ya? Tienen estas dos. Entonces, la alternativa es la letra C, porque antes del corte, antes que nos botaran del Zoom, nos habíamos quedado en la letra C. Si la molécula es polar, se tiene que disolver también en un solvente de la misma naturaleza, que es polar. Y justamente la C habla de eso. La C nos dice que la sustancia se disuelve en solventes polares, ¿no? La alternativa de la 13 es la letra C. Pregunta 14. Profe, una consulta. Dime, ¿En qué sustancias el dime. cloro y el sodio llegan a comportarse como, o llegan a ionizarse? Claro, muy bien. No hay problema. El sodio unido al cloro es un compuesto iónico. Entonces, como sólido, no tiene la interacción ion-dipolo. No tiene. No hay como sólido. Como líquido, tampoco. No tiene la interacción ion-dipolo. Cuando están en solución acuosa, sí tiene el ion-dipolo. ¿Por qué en solución acuosa? Porque en solución acuosa él se ha mezclado con agua. Si tu pregunta es, profesor, ¿en qué momento el cloruro de sodio tiene la atracción ion-dipolo? Cuando se disuelve en agua o cuando se disuelve en un solvente capaz de disolver al cloruro de sodio. El agua es el más fuerte. El agua es el disolvente más fuerte. Profe, ¿y con cualquier sustancia? Claro, como te digo, con una sustancia polar que sea capaz de disolverlo a él. Generalmente todas las sustancias polares en estado líquido logran disolverlo. ¿Sí? Pero Y en el examen necesariamente te va a tiene que venir ser más polar, ¿no? necesariamente, señorita. Sí, tiene que ser polar, en estado líquido. Pero como te vuelvo a repetir, principalmente se va a utilizar el agua, principalmente. ¿Sí? Sí, profe, Ok. gracias. Profe, ¿y eso va a Ok, venir de dato? 14. Dime tu pregunta, ¿Eso va a dime. venir de dato en el examen?
si es en solución acuosa o líquida. Claro, obviamente, ¿no? Te tiene que venir, te tiene que especificar, ¿no? O te va a decir, ¿no? O te van a decir, ¿cuál de las sustancias presenta ion dipolo? ¿No? Y te vienen 4 sustancias y te viene una de esas alternativas. ¿Tú qué asumes? ¿Tú qué tienes que asumir ahí? A ver, supongamos que te dan 4 alternativas. Las 4 son moléculas, moléculas, moléculas que en agua no forman iones. Y solo una de las alternativas es una sal. No te está especificando que está en solución acuosa. Solo está diciendo cuál sustancia presenta ion dipolo. Te dan 5 alternativas. 4 ya son moléculas y una es un iónico. Ahí cómo tú debes razonar. ¿Cómo debemos razonar ahí? Yo en tu lugar razonaría así. Si me están preguntando quién tiene ion dipolo, primera sustancia, esa molécula, lo razono así. Si esa molécula la disuelve en agua, ¿forma iones? No, no forma iones. Segunda molécula, no forma iones. Tercera molécula, no forma. Cuarta molécula, no forma. Llego a esa alternativa. Eso no es una molécula. Si lo logro disolver en agua, ¿formará? Sí. El problema no me está diciendo, pero me induce a que debo aplicarlo de esa manera. Me induce a que debo razonarlo de esa manera. Hay otras preguntas que están mejor formuladas, jóvenes, y dice así, ¿cuál es la sustancia que en solución acuosa forma ion dipolo? Ah, ya, ahí ya está directa. No hay que asumir nada. Te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto, muy bien. Muy buena pregunta, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Pregunta 14. Presentan dipolaridad permanente instantánea. ¿Qué tipo de moléculas presentan la dipolaridad permanente instantánea? Vamos a ver. Tienen que ser moléculas polares, pues. Solo moléculas polares. ¿Ya? Solo tiene que ser una polar. Solo debe haber una alternativa que tenga una sustancia que sea una molécula polar. ¿Ya? Vamos a ver cuál sería. Y la alternativa está en la letra C. Ahí está directa la respuesta. La alternativa está en la letra C. La respuesta está directa ahí. Pregunta 15. Vamos a ver la pregunta número 15. ¿Qué nos dice la pregunta 15? La pregunta 15 nos dice Profesor, en el chat la están, molécula. profesor, en el chat están diciendo por qué la primera de la 11 es verdadero y no falso. Ya, muy bien, no hay problema. Pregunta, ¿qué es bipolaridad para ustedes? Vamos, a ver, ¿qué es bipolaridad? A ver, ustedes díganme qué es bipolaridad. ¿Qué entienden por bipolaridad, por favor? Dos polos, profe. La Literal. presencia de polos. Un polo positivo y uno negativo. ¿Mm? A ver, dice, mira, dice, la bipolaridad o la polaridad molecular es la suma de los vectores en una molécula. La polaridad o la dipolaridad molecular es la suma de los vectores en una molécula. Te pregunto yo, ¿cómo pueden encontrar los vectores en una molécula? ¿Cómo han encontrado los vectores en una molécula? ¿Cómo lo han encontrado? De dos maneras, profesor. Lo he encontrado de dos maneras. Lo he encontrado en forma simétrica y lo he encontrado ¿en qué forma? Dime, ¿en qué forma lo he encontrado? ¿Dónde dice eso? Dice Macarena. A ver, jovencito, algo me está preocupando de ustedes. Algo me está preocupando de ustedes.
¿Ustedes han copiado la clase de dipolaridad molecular? ¿Conmigo han hecho dipolaridad molecular? ¿Con ustedes yo he hecho dipolaridad, momento dipolar, molécula polar El y profesor polar? ¿Han Denis, hecho ¿no? conmigo o no? No, profe. ¿Conmigo no han hecho? No, Denis. hicimos con el profe Ian. Pero ya, con el profesor que han tenido, ¿les ha mencionado moléculas polares y apolares? ¿Les ha explicado? Sí, profe. Sí, sí. Sí. ¿Sí? A ver, entonces, de la teoría que ustedes tienen ahí, ¿qué entienden por una molécula polar? ¿Qué entienden? A ver, ustedes tienen ahí la teoría. A ver, alguien que me diga, por favor, lo que ha escrito en la teoría. ¿Qué es una molécula polar? Tiene su momento dipolar diferente a 0. Muy bien, ya, perfecto. Un momento ya. Ya, ahora voy a utilizar lo siguiente. Tú has mencionado que el momento dipolar resultante es diferente de 0. ¿Sí o no? O sea, es decir, que no se anula. Ya, yo te voy a explicar a partir de ahí. ¿Saben por qué no se anula? ¿Saben por qué las moléculas polares tienen sus vectores que no se anulan? ¿Saben? Les explicó el profesor, ¿se acuerdan? Porque esos vectores de ahí no están bien distribuidos, no están simétricamente distribuidos en la molécula, están distribuidos en forma asimétrica. Por eso la resultante de los vectores no se anulan. Y a ese tipo de moléculas le llamamos moléculas polares. Ahora díganme ustedes, ¿qué es una molécula apolar? Porque sí les ha dicho que es una molécula polar. Momento dipolar resultante Es. igual a 0. Perfecto. Ahora yo les explico a partir de ahí. ¿Por qué hay moléculas ahora donde la resultante del momento dipolar es 0? ¿Por qué A es igual a 0? Porque esa resultante se simetría. tiene que formar con vectores. Y los vectores tienen que haber tenido obligatoriamente una distribución. Ahora dime, ¿qué distribución? Si en la polar no es Simétrica. equitativa, si en la polar es asimétrica, dime cómo es acá ahora para que se anule. Simétrica. Simétrica. Muy bien, y a eso nosotros le llamamos dipolaridad. La dipolaridad es estudiar la distribución simétrica o la distribución, ¿qué cosa? Así que asimétrica, que presenta los momentos dipolares de una molécula. Entonces, si tú en una pregunta de examen te dice, la dipolaridad es una distribución simétrica de la molécula, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque es simétrica, puede encontrar una distribución simétrica. Si te dice, la dipolaridad es una distribución asimétrica de la molécula, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque es las dos. Verdadero. Claro, porque es las dos. Cuando yo estudio una distribución, puedo encontrar algo simétrico o algo asimétrico. Por eso existen moléculas apolares cuando son simétricas y moléculas polares cuando son asimétricas. Y cuando son simétricas, aparece un tipo de dipolaridad instantánea. Y cuando son asimétricas, aparece otro tipo de dipolaridad permanente. De nuevo, ¿qué es una dipolaridad o también llamada polaridad molecular? ¿Qué estudia? ¿La resultante? La resultante. De los momentos de qué? Dipolares. Polares. Que tiene una Una molécula. ¿Y cuántas resultantes tú puedes encontrar? 2. Dos. Dime, Simétrica y ¿una asimétrica. que es igual a qué? A Una 0. que es Pero, igual y la a otra no. Otra Y diferente. la La otra otra es que no. diferente a 0. La otra es Ya, diferente la que de es 0. diferente a 0, ¿qué distribución tiene para que sea diferente a 0? Para que no se anulen esos Permanente. vectores. Asimétrica. Asimétrico. Asimétrica. Asimétrico tiene que ser. Asimétrica. Y la otra, para que sí se anulen los vectores. Simétrica. Simétrico. Entonces la dipolaridad está estudiando a las dos. Está estudiando tanto a una distribución simétrica como a una asimétrica para poder entender por qué en unas la resultante es diferente de 0 y por qué en otras la resultante es igual a 0. Y por qué en unas la dipolaridad es permanente instantánea y por qué en otras solamente es instantánea. ¿Me dejo entender o no? Sí, profe. Eso es profe. dipolaridad. Ya, eso es dipolaridad. Estudiar algo equitativo y algo no equitativo. Esa es bipolaridad. ¿Se entendió? Si la proposición hubiese dicho, y con esto termino, si la proposición hubiese dicho, la bipolaridad es solamente una distribución simétrica de una molécula, ¿es sola o únicamente o es solo eso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque ahora sabes que es las dos, ¿sí o no? Y si hubiese dicho, profesor, la bipolaridad estudia una distribución asimétrica
de los electrones en un átomo. Verdadero también. No está negando a la simétrica, solo está mencionando que está estudiando a ella. ¿Me dejo entender o no? Profe, Sí, profe. Dime. en el libro de la pre, cuando te preguntan sobre solamente bipolaridad así a secas, te dicen que es una distribución no equitativa de nube electrónica en una molécula. O sea, solamente te dicen eso. ¿Cómo lo tomo? Ah, ya, pero ahí está mal, pues. Ahí está mal, porque obviamente no está hablando de la otra, señor, no está hablando de la otra distribución y existen distribuciones asimétricas, señorita. O sea, ahí falta completar, tiene que completar de que también es asimétrica, estimada alumna. Entonces en el examen lo tomo como falso. O Es sea, que si tómalo me como dicen si viene, así. como te digo, si la bipolaridad dice que es equitativa y no equitativa, tómalo como verdadero. Solamente niégalo cuando dice solo una de ellas. Cuando dices solo, cuando aparece la palabra solo, siempre o únicamente, ahí niégalo, completamente falso. No sé si me estoy dejando entender. Cuando la proposición solo menciona una de ellas, solo, mencione la palabra solo, únicamente, siempre, ahí niégalo. ¿Sí? Ya, profe. Claro, por eso les vuelvo a repetir. O sea, si ustedes ven, de bipolaridad, una proposición, es únicamente la equitativa, falso. Es solamente una distribución asimétrica, solamente, falso, ¿no? Falso. Sí, pero si te dice, es una distribución equitativa o es una distribución no equitativa, no le está negando a la otra, no dice el término solo, únicamente, verdadero. ¿Sí, chicos? Muy bien. 15 entonces. Estamos en la 15. La 15 nos dice lo siguiente. Tenemos la siguiente estructura. El hidrógeno unido al carbono, enlace doble, el hidrógeno unido a un... Yo creo que es así, jóvenes, ¿ah? Creo que es así. Hay que arreglarlo eso. Es así de esta manera, ¿ya? Hay que arreglar eso de ahí. Así de esta manera es. ¿Ya? Esa es la molécula. ¿Ya, jovencitos? Esa tiene que ser la molécula. Entonces, si esa es la molécula, ¿qué molécula es? ¿Polar, apolar? A ver, ¿quién me dice? ¿La molécula es polar o apolar? ¿La molécula es polar o apolar? Polar. Polar. ¿Por qué? Los átomos centrales son los carbonos, ¿ves? Mira. El átomo central es el carbono, ¿ves, jovencitos? El átomo central es el carbono. ¿Sí? El átomo central es el carbono. ¿Sí? El átomo central es el carbono. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los átomos centrales tienen todos sus pares enlazados. Entonces, recuerda que habíamos quedado que cuando los átomos externos son iguales del mismo elemento, le llamas apolar. Pero si ves un elemento diferente a los demás, es polar. Y el oxígeno es diferente a los demás. Entonces es polar. Listo. Si es polar, entonces vamos a ver acá, ¿qué nos dice? Prediga la fuerza intermolecular. Si es polar, dime, ¿tiene enlaces OHs? O sea, ¿hay enlaces entre el O y el H, muchachitos? ¿Hay enlaces entre el O y el H? No, No. hay. No hay, profesor. No hay enlaces entre el O y el H. No lo hay. Entonces, como no tiene enlaces, entonces no tiene puentes, sino ¿qué cosa tiene? Dipolo, 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 y dipolo. dispersión del O. Eso es lo que tiene. Claro, en este caso marcaríamos el dipolo, dipolo. Si hubiese estado unido el O con el H, el O con el H, ahí sí tendría puente. ¿Ok? Muy bien. Eso es un aldehído, ya te voy adelantando.
Eso es un aldehído. ¿Ah? Ya te voy adelantando que eso es un aldehído. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un aldehído. Este grupo se llama formil o carbonilo terminal. Una propiedad que depende de las fuerzas intermoleculares. A ver, en fuerzas intermoleculares, el profesor Ian o Denis, quien te haya explicado, te debió mencionar por qué es importante estudiar una fuerza intermolecular. Te debió decir, porque explica la formación, te explica la formación, ¿no?, del estado sólido y líquido, y te explica las propiedades físicas del estado sólido y líquido, y es más débil que los enlaces químicos. Esas tres te debió mencionar. Entonces, si me dicen acá, ¿qué propiedad explica la fuerza intermolecular? Marco una que sea de naturaleza física. Marco una que sea de naturaleza física. ¿Qué es una propiedad física? Aquella que se mide o se determina sin alterar la composición interna de esa sustancia. Ya. Listo, muy bien, bien dicho. La solubilidad. Ahí está. La solubilidad es una propiedad física. ¿Cómo se determina la solubilidad? Mira, así se determina, dividiendo. Abajo siempre va a ir 100. ¿100 qué? 100 gramos del solvente. ¿Y cuál es el solvente que más se utiliza? El agua. Arriba va X. Arriba va X. X gramos ¿de quién? Del soluto que se logró disolver en agua. Y, perdón, acá voy a poner mejor M, ¿ya? Para no confundirlo, porque acá es M de masa y acá es X de grados Celsius, ¿no? Eso se llama solubilidad. O sea, profesor, la solubilidad es determinar cuánto es lo máximo en gramos que se puede disolver en 100 gramos de agua a una determinada temperatura, sí. Eso se llama solubilidad. Y eso es una propiedad física, nada. Pregunta 17. Profe, Dime. si me hubieran dicho las fuerzas intermoleculares dependen de qué propiedad, ¿sería electronegatividad? Si te hubieran dicho, escuche bien. ¿Las fuerzas intermoleculares de qué propiedad dependen? ¿Hubiera sido electronegatividad? Las fuerzas intermoleculares, no, hay muy buena pregunta, pero ahí tienes que especificar qué fuerza, específicamente qué fuerza quieres. Por ejemplo, mira, la fuerza dipolo-dipolo depende de la resta de electronegatividades y del momento dipolar, pero la fuerza dispersión del hondo depende del tamaño de la molécula o de la suma de masas atómicas. Depende de qué fuerza, no te van a decir de todas, sino de una de las fuerzas te van a decir. Si te dice, ¿de qué depende la fuerza del hondo? Ah, tú dices, a esa dependen del tamaño y de la suma de masas atómicas. ¿Y qué depende de la fuerza dipolar? Ah, esa depende del momento dipolar de la molécula en Debye o de la resta de electronegatividades. Y el puente de hidrógeno, como también es de tipo dipolo-dipolo, también depende del momento dipolar de la molécula o de la resta de electronegatividades. ¿Se entiende? Pero básicamente para saber qué fuerza tiene una molécula, lo primero que se tiene que hacer no es mirar si es polar o apolar, entonces no sería Sí. electronegatividad en general. A ver. No, aún así no depende del electronegativo. Bueno, no es tan preponderante que dependa de la electronegatividad, depende de varios factores. Yo creo que, señorita, más que electronegatividad, tú deberías mencionar polaridad. Depende de la polaridad de la molécula. Eso es lo correcto, no de electronegatividad, porque electronegatividad sí es el enlace químico. El enlace químico sí depende de la electronegatividad. Una fuerza intermolecular no es tanto de la electronegatividad, sino de la polaridad de la molécula. Ahí yo marcaría como respuesta, buscaría la alternativa que diga de la polaridad de la molécula, de la forma de la molécula, del tamaño de la molécula, de la masa de la molécula. O sea, en otras palabras, lo que te estoy tratando de entender es que son esos factores que dependen de la fuerza intermolecular. ¿Se entiende? Pero no marcaría electronegatividad yo. Yo marcaría electronegatividad si me pidiera el tipo de enlace químico, sí. Ahí sí, electronegatividad. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. No, y además ha venido, ahora que tú lo mencionas, ha venido una pregunta, sí, ha venido una pregunta, vino una pregunta, ¿cuál es la alternativa
que no representa un factor o no representa una variable de la fuerza intermolecular. Y las alternativas, digo, polaridad de la molécula, que sí era. La B decía, tamaño de la molécula o forma de la molécula, que sí era. Momento dipolar, que sí era. Pero una alternativa que decía electronegatividad. Y ahí no fue electronegatividad. No era la electronegatividad. Ahí, no era. Pero algo así parecido. O sea, eran de varias variables. Pero vino en la pregunta de la CEPRE. Fue una pregunta del libro de la CEPRE. No fue una pregunta de examen de admisión, por si acaso. ¿Ya? En los exámenes de admisión que yo recuerde, si ha venido fuerza intermolecular, ha sido directa. O sea, la molécula, polar o apolar. Molécula, ¿qué tipo de fuerza tiene? Se acabó. Así, esas son las preguntas que ha venido más en el examen acerca de fuerzas intermoleculares. Ya, dime tu pregunta. ¿Qué dijo de qué dependía la fuerza dipolo-dipolo? La fuerza dipolo-dipolo depende del momento dipolar de la molécula que se mide en debate, o si la molécula polar es diatómica, es de 2 átomos, de la resta de electronegatividad. Ah, ya. Ya listo, profe, gracias. Ok. Pregunta 17. Señala el tipo de fuerza química que tiene más energía. Ya. ¿Cuál es el tipo de fuerza química que tiene más energía? ¿Las fuerzas intermoleculares o el enlace químico? ¿Las fuerzas intermoleculares o el enlace químico? Enlace químico. Enlace químico. Enlace químico. Enlace químico. Ya, y dentro de los enlaces químicos, ¿cuál es más fuerte? ¿El covalente y Metálico. El metálico. el metálico? El metálico es más fuerte. Muy bien. Pero no hay metálico, pues chicos. ¿Cuál viene? Iónico. Enlace iónico. Iónico. Ya, muy bien. Una pregunta. ¿Por qué? No entiendo. Quiero estar seguro. A ver. Siempre los chicos me dicen que el metálico es más fuerte. ¿Por qué dicen que el metálico es más fuerte? Deben haber escuchado de un profe, ¿no? Sí. Sí. Ya. Pero el profesor les explicó por qué el metálico es más fuerte. Les Porque son explicó duros, por qué. Esa fue la justificación. Les dio una tabla. Ah, ya, les dio una tabla. Porque están muy unidos. ¿Ya? Muy bien, ya, está bien. Porque se acercan a los gases nobles. Ya. Ya, ok, muchachitos, no hay ningún problema. Ya. Ya, pero ya, no es metálico. Ya, no es metálico. No hay metálico ahí. O sea, me refiero a que no hay metálico en la alternativa. ¿A quién buscamos ahora? Al iónico. Enlace iónico. Al iónico. Al enlace iónico. Perfecto, al enlace iónico. Muy bien. ¿Y si hay iónico, sí o no? ¿Cuál sería la alternativa, por favor? Dedito. Dedito. Perfecto. El más fuerte es la letra D. Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Profe, ¿podría repetir la 15, por favor? La 15, repito. Ya, un ratito. Permíteme terminar hasta la 20, ¿sí? Termino y repito la 15, ¿te parece? ¿Sí? Sí, claro. ¿Ya? Ya, bacán. Para no explayarnos en la 15, y ahí ahorita lo repito. Solo me faltan 3 preguntitas nada más y te explico la 15 de nuevo, ¿ya? Por favor. Listo. A ver, vamos a ver. A ver, la 18 nos dice, en la de mayor solubilidad. Ya saben que el agua, para que tenga mayor solubilidad, tiene que ser un compuesto iónico, ¿no? Entonces, el iónico es la D, porque tiene metal y no metal. La D, el cloruro de potasio. La 19. Es una característica de las películas finas. Una característica, bueno, ese es un material moderno, ¿ya, chicos? En este material moderno, una de las características es obviamente su peso, ¿qué cosa? Su peso unique. Una película fina tiene que tener un peso, ¿qué cosa? Unique. Uniforme. Claro, Uniforme. No puede estar deformada ni nada. Su espesor, y además el espesor no es de 1 milímetro, es menos de 1 milímetro. ¿Estamos de acuerdo? Es menos de 1 milímetro. Como te vuelvo a repetir, este es un material moderno que está en el libro de la CEPRE, pero que obviamente no preguntan en el examen de admisión. La 18 era la D, el cloruro de potasio, porque es un compuesto iónico. La 20
¿Quién tiene mayor punto de ebullición, muchachitos? Todas son moléculas en la 20, todas son moléculas, marcamos la que tenga puente de hidrógeno. Y la que tiene puente de hidrógeno está en la alternativa D. La que tiene puente de hidrógeno está en la alternativa D, que es el ¿cuánto? ¿Qué es el NH cuánto, muchachos? NH3. Es el NH3, ¿sí? Es el NH3. Ya, regresamos a la 15. Esta es la fórmula de la 15, alumno. Está corregido porque no es lo mismo que tú ves en la gráfica. Esta es la verdadera gráfica de la 15. Entonces, los átomos centrales son carbonos, están formados por pares solamente enlazados, pero observa, alumno, que uno de los átomos es diferente a los demás. Cuando uno de los átomos es diferente a los demás, es una molécula polar. Ahora, profesor, ¿cómo sabe que tiene dipolo-dipolo y no puente de hidrógeno? Porque no tiene enlaces OH, o sea, el O y el H no están compartiendo electrones. Como no existe ese enlace, es dipolo-dipolo nada más. Y London, que siempre tienen London. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto, muchachitos. Y ahí están las 20 de fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Profe, ¿nos podría explicar lo de que los metales tienen enlaces más fuertes? Porque usas la fuerza de los metales. Ya, mira, yo, como te dije, quiero primero averiguar algo, lo que yo tengo entendido que es un iónico, pero no quiero entrar obviamente en contradicción con el profesor Ian. ¿Estamos de acuerdo? Uno, pero lo que sí te puedo mencionar es que no es correcto decir quién es más fuerte y quién es más débil, porque eso no nos pueden preguntar en un examen. Y te explico por qué no es correcto eso, yo te explico por qué. Y si tú revisas, ojo, si tú revisas, no hay ninguna pregunta en agraria que te pida cuál es el enlace químico más fuerte, no hay ninguna pregunta, o sea, o ya se está dejando de preguntar eso. Te explico por qué. Mira, si tú me dices que solamente el iónico es más fuerte que el covalente, eso es falso, porque yo puedo escoger una sustancia covalente que tenga más fuerza que un iónico. ¿Me dejo entender o no? Por esa razón no es correcto. ¿Ok? Ahora, para el caso específico, ¿yo por qué siento y creo y he averiguado qué es el iónico? Te explico por qué. Porque la mayoría de compuestos iónicos tienen elevados puntos de fusión, que llegan a 4.000, a 5.000 grados Celsius, ¿no? En un metal no he visto que lleguen a ese valor. ¿Estamos de acuerdo? No he visto que lleguen a ese valor. ¿Ok? Otro. Si bien es cierto, los metales tienen razón, pero están fuertemente unidos, los iónicos también están fuertemente unidos, ¿no? De lo que me preocupa es eso, por eso quiero primero averiguar para darte una respuesta correcta, ¿ya? Para darte una respuesta uniforme, si es realmente el metálico o es el iónico. Ahora, no quiero entrar en dudas tampoco. Profe, ¿eso me van a preguntar en el examen? No, no te van a preguntar cuál es la más fuerte. No te lo van a preguntar, no te preocupes. Eso no te van a preguntar. ¿Quedó claro? Te van a preguntar quién tiene más alto punto de fusión, quién tiene más alto punto de ebullición. Eso te van a preguntar. ¿Ya? No te olvides. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Listo. Pero te prometo que la próxima clase que nos toca, que sería el otro viernes, sin falta les explico, ¿ya? Sin falta les explico. ¿Ya? Y les doy la bibliografía o les mando la bibliografía de dónde está ese análisis. Muy bien, muchachos. Entonces ha sido un gusto enorme. Cuídense un montón. Nos vemos, muchachitos. Gracias, profe.